Belén y todo su alrededor. He leído la porción de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16, donde declara que Herodes tenía un poder, llámesele absoluto, a nivel de todos los niños del Imperio Romano, especialmente en la provincia de Palestina o de Galilea. Sabiendo él de que el Mesías iba a venir según las profecías de los Reyes Magos, intentó quitar la vida porque Herodes se creía que él era absoluto. Hablemos entonces acerca de esta familia de los Herodes, quienes de generación en generación se constituyeron unos matones y unos criminales que estaban en influencia de poder, y al final entonces sabremos quién tiene la última palabra de la historia de la humanidad. Oramos. Señor, en tu presencia estamos. En tu presencia. En tu presencia, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia declara que había una familia de matones con una influencia política en el espacio de Palestina puesto por el Imperio Romano. De esto encontramos una historia súper interesante que acontece en el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tal si damos un énfasis mejor al capítulo número 12 para comprender el contexto histórico de todo lo que está aconteciendo, de Herodes, su influencia y la iglesia de Jesucristo? En aquel mismo tiempo, leo capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces en los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4 es 16. Tenía 16 soldados para tener preso a un pobre, a un simple, a un hombre tan común como a un pescador. 16 soldados que estaban encadenados para mantener a este hombre sujeto en una cárcel. Es que los hombres de Dios y mujeres de Dios, cuando tienen el poder del Espíritu Santo, a por muy simple que sean, se constituyen en una amenaza para el imperio de las tinieblas. Y hay que intentar lo más posible de impedir que ellos tengan la influencia espiritual que Dios desea. Estoy leyendo de Hechos capítulo 12, versículo 4 y luego el 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados de cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Vean, mira qué interesante lo que acontece. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de él a la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia oraba sin cesar. ¿Qué tal si estudiamos un tantito acerca de la vida de quiénes eran los Herodes? Los Herodes era una familia súper interesante que tuvieron una influencia en el pueblo de Israel, puesto o dispuesto por el Imperio Romano para ellos poder gobernar en ese lugar. Hablemos de la dinastía de los Herodes. Herodes, el nombre de Herodes, ¿saben qué significa? El nombre de Herodes está inspirado en la palabra de Dios. Porque de la familia de los Herodes, los primeros o los patriarcas de esa familia eran creyentes. ¿Sabían ustedes eso? Eran creyentes. Herodes significa herencia de generaciones.
herencia de generación en generación y estaba basado nada más y nada menos que en la segunda porción del mandamiento número 2 de la ley de Dios, que dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aman o de los que me aborrecen en tercera y cuarta generación. O sea, bendición o visitación de Dios de generación en generación. De ahí viene la palabra de herencia o Herodes. Quiere decir que estos muchachos, que luego llegaron a ser despiadados criminales en el Imperio Romano, fueron hijos de personas alguna vez creyentes. Un poquito más de la historia acerca de ellos. Los Herodes eran de la comarca o de la tribu de los Idumeos. Y los Idumeos eran nada más y nada menos que los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Jacob y Esaú eran los dos hijos de Isaac. Y de Isaac era este era el hijo de Abraham. Quiere decir que Abraham, luego Isaac tuvo a Jacob y Esaú, los descendientes de él, una de las partes de sus descendientes eran los herodianos. Quiere decir que los herodianos, dando toda la historia, eran hermanos o primos hermanos de Israel. Pero estos, puestos por el gobierno romano, estaban dirigiendo a Israel, e incluso según la primera lectura que dimos en Mateo capítulo 2 y capítulo 4, estaba hablando de que Herodes intentó matar al judío Jesucristo, al Mesías. ¿Se dan cuenta la unidad que hay entre o relación que hay entre ellos? Herodes. El lugar de entierro de los Herodes era un lugar muy especial. Y yo quiero invitarles a ustedes que puedan visitar conmigo a estas horas o a estos días, puedan visitar conmigo la tierra donde está el cementerio de las tumbas de los Herodes. Mirándolo un poco más clara, podrás darte cuenta si fuese de día. Vamos a estudiar a cada uno de esos personajes que tienen tal influencia negativa en aquellos tiempos. Hablemos del lote donde están entonces enterrados los herodianos o los Herodes. Vamos a hablar de Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel en el tiempo de Jesucristo que intenta quitar la vida al Señor. Ese es Herodes el Grande, porque hay varios Herodes. Y luego te encontrarás con que este hombre, o la historia de este hombre, dice lo siguiente: que fue el más famoso o el más implacable de todos. El más famoso de todos mató a los inocentes, pequeños nacidos, para intentar de quitar la vida al mismo Dios. Mira un poco más acerca del récord de este hombre, de cuántos asesinatos este hombre cometió. Asesinó a sus propios 3 hijos. Ahogó a su cuñado Aristóbulos. Y con el interés de quedarse con la reina Mariana, a cual fue la única mujer que se dice que él llegó a amar y amar y amar, y la amó tanto que la estranguló. Por lo tanto, este hombre al morir en la tierra cercana a Jericó, mandó a ejecutar a todos los hombres jefes de familia para que haya lloro en Israel o en Jericó, para asegurarse de que haya lágrimas en el día de que él muriera. Él, en dirección de su muerte, mandó a hacer eso, para asegurarse que haga lágrimas o lloros o dolores en el día de su muerte. ¿Qué diríamos del otro rey Herodes llamado Antipas? El rey Herodes Antipas, quien agradó a su amante con cortar la cabeza de Juan el Bautista, en su epitafio o en su tumba hay una inscripción que dice: dile a esa zorra. Y esa zorra fue mandado a decir, o ese dicho fue mandado a decir por el mismo Jesucristo. Dile a esa zorra. Y posiblemente en su epitafio se escribe en la parte de abajo: dile a esa zorra. ¿Te das cuenta cómo el evangelio impacta a estos hombres que están en el mercado o en el negocio de la maldad? El evangelio siempre le está anunciando a ellos algo para que cambien su vida. Vamos a seguir caminando en el lote de donde están enterrados los herodianos, y encontrémonos con la
la sepultura de Agripas II, Herodes Agripa II. Este hombre fue aquel